Los productos se muestran con fines únicamente demostrativos. La American Heart Association, AHA, no respalda ni recomienda ningún fabricante o producto específico. Para mostrar las habilidades con claridad, los profesionales de la salud que aparecen en el video no siempre utilizan el equipo de protección personal recomendado como guantes. Para mejorar sus habilidades de evaluación, el entrenamiento de la American Heart Association incluye videos de niños con problemas médicos reales. En ningún caso se retrasó la atención a un paciente para realizar este video. Todos los niños recibieron atención oportuna y apropiada, y los padres otorgaron su consentimiento antes de grabar. Aprender a evaluar y manejar efectivamente una emergencia respiratoria es una habilidad fundamental para un profesional de la salud. En este segmento, revisaremos las características únicas de la vía aérea pediátrica, aprenderemos a reconocer los distintos tipos de emergencias respiratorias pediátricas y mostraremos el equipo adecuado y las técnicas apropiadas para manejarlas. Primero, repasemos las características únicas de la vía aérea de un niño. Estas ilustraciones de un adulto, niño y lactante muestran cómo la vía aérea de niños y lactantes son mucho más pequeñas y cortas que las de los adultos. La laringe de los adultos es cilíndrica, con la abertura más estrecha a la altura de las cuerdas vocales. En cambio, la laringe de los lactantes y niños pequeños tiene forma de embudo. La vía aérea continúa por debajo de las cuerdas vocales hasta el cartílago cricoides, que es el punto más estrecho de la vía, y crea un anillo no distensible alrededor de ella. En lactantes y niños, la lengua y la epiglotis son relativamente grandes y pueden obstruir la vía aérea. Además, la laringe está situada en una posición más superior y anterior que en los adultos. Fíjese que la vía aérea es siempre anterior al esófago y que el cartílago cricoides es el único anillo de cartílago ubicado bajo las cuerdas vocales. Recuerde estos datos anatómicos y fisiológicos para cuando hablemos de las emergencias respiratorias y su tratamiento. Con cualquier niño gravemente enfermo ante una emergencia respiratoria pediátrica se debe utilizar la secuencia evaluar, identificar, intervenir. Cuando se evalúa al niño, hay 4 tipos de problemas respiratorios que se deben identificar: obstrucción de la vía aérea superior, obstrucción de la vía aérea inferior, enfermedad del tejido pulmonar y control respiratorio alterado. Los niños con obstrucción de la vía aérea superior, como laringitis, suelen presentar mayor esfuerzo para respirar y frecuencia respiratoria elevada. Las señales de mayor esfuerzo incluyen retracción y aleteo nasal. Las retracciones se producen por la mayor distensibilidad de la pared torácica del niño y la presión intratorácica negativa. El niño con obstrucción de la vía aérea superior suele presentar estridor inspiratorio, un ruido inspiratorio agudo, ronquera y tos perruna. Otras señales de obstrucción incluyen babeo, ronquidos o ruidos de gorgoteo. Los niños mayores que responden y presentan obstrucción de la vía aérea superior suelen colocarse en una posición que les facilita la ventilación. Se les debe permitir mantenerse en una posición cómoda. Un niño con obstrucción de la vía aérea inferior, como asma o bronquiolitis, también respira con más esfuerzo y frecuencia. Durante la auscultación, el murmullo pulmonar puede estar disminuido, la expiración puede prolongarse y por lo general pueden escucharse sibilancias expiratorias. Un niño con enfermedad del tejido pulmonar como neumonía muestra un aumento de la frecuencia y esfuerzo respiratorio que puede incluir quejidos. Puede haber crepitaciones y disminución del murmullo pulmonar. Un niño con control respiratorio alterado, como un niño con lesión cerebral o sobredosis de fármacos, puede presentar un patrón respiratorio irregular. La frecuencia respiratoria suele ser lenta y la respiración superficial, con esfuerzo respiratorio inadecuado. El murmullo pulmonar puede estar normal o disminuido. Un niño con control respiratorio alterado puede presentar escaso tono muscular o un nivel disminuido de conciencia que pueden obstruir la vía aérea superior. Una vez que se categoriza la emergencia respiratoria, podrá intervenir. Esto puede ser tan sencillo como cambiar de posición al niño. Para lactantes y niños pequeños, la mejor posición puede ser en los brazos de los padres o cuidadores. Dejar al niño en una posición cómoda suele disminuir su ansiedad y el consiguiente esfuerzo respiratorio. Una intervención respiratoria común en niños es administrar medicamentos inhalados con un nebulizador. Un nebulizador se compone de una pieza en T, un tubo de oxígeno de plástico,
un nebulizador o reservorio o frasco atomizador, una boquilla o mascarilla y una fuente de oxígeno o aire comprimido. Los medicamentos nebulizados se utilizan para tratar la obstrucción de la vía aérea mediante la abertura de la vía aérea, ya sea disminuyendo el edema o mejorando la broncoconstricción. Es decisivo para tratar estas emergencias respiratorias en niños administrar oxígeno. Puede optar por utilizar varios tipos de dispositivos de suministro de oxígeno según la gravedad de la afección del niño. Estos dispositivos varían en el flujo de oxígeno que utilizan y la concentración de oxígeno entregada. Se recomienda un sistema de bajo flujo cuando el niño requiere una concentración de oxígeno inspirado baja y se encuentra relativamente estable. Estos sistemas dan oxígeno mezclado con aire ambiente durante la inspiración. La concentración de oxígeno administrada por estos sistemas está determinada por el flujo de oxígeno, el volumen corriente y la frecuencia respiratoria del niño. Con sistemas de flujo bajo, a menor flujo de oxígeno, menor concentración de oxígeno inspirada. Los ejemplos incluyen cánulas nasales y mascarillas simples. Se suele utilizar una cánula nasal con velocidades de flujo de 1/4 a 4 litros por minuto. Una mascarilla de oxígeno simple requiere al menos 6 litros por minuto, pero se suelen administrar de 6 a 10 litros. Algunos pacientes necesitarán más asistencia que un sistema de oxígeno de flujo bajo. Para estos pacientes pueden ser útiles los sistemas de flujo alto. Vienen en dos variedades, aquellos que tienen una concentración variable de oxígeno y aquellos que no. Estos sistemas incluyen una mascarilla que se sella herméticamente contra el rostro, válvulas de una vía que permiten al paciente exhalar sin que entre el aire ambiente y una bolsa reservorio. Un sistema de alto flujo de uso frecuente es la mascarilla facial de no reinhalación. Una ventaja de este dispositivo es que permite administrar una alta concentración de oxígeno constante, casi del 100%. Las mascarillas de no reinhalación se conectan siempre directamente al oxígeno. El flujo de oxígeno para la mascarilla debe ser de 10 a 15 litros por minuto. El flujo debe ser el correcto para mantener la bolsa reservorio parcialmente expandida. Si la mascarilla está bien ajustada, las válvulas de una vía garantizan que el niño solo respire oxígeno de la fuente o del reservorio, no del aire ambiente. Las mascarillas de no reinhalación deben usarse ante una emergencia cuando el paciente respira de forma espontánea, pero una alta concentración de oxígeno se requiere para poder mantener la saturación. Otro sistema de flujo alto es el de la cánula nasal de alto flujo. Su uso es muy común en entornos hospitalarios y en la UCI. Ahora, el flujo puede ajustarse de 4 litros en lactantes a 40 litros o más en adolescentes. También puede ajustar el flujo para administrar una mayor presión inspiratoria y expiratoria. Esto podría mejorar el trabajo respiratorio. Las cánulas nasales de alto flujo administran una combinación de aire ambiente y oxígeno. Permiten a los profesionales de la salud ajustar la concentración de oxígeno también según las saturaciones y necesidades del paciente. En la mayoría de las emergencias respiratorias graves, una ventilación efectiva requiere presión positiva. En estos casos, el uso de un dispositivo bolsa-mascarilla es la técnica de rescate más importante que puede realizar. La ventilación con bolsa-mascarilla con reservorio de oxígeno puede administrar una concentración de oxígeno de casi el 100%. Esto requiere un flujo de oxígeno mínimo de 10 litros por minuto. Si se realiza correctamente, la ventilación con bolsa-mascarilla por cortos periodos es igual de efectiva que ventilar con un tubo endotraqueal. Cuando es necesaria la bolsa mascarilla, los profesionales de la salud deben estar preparados para realizar otras dos intervenciones: aspirar la vía aérea e insertar una cánula orofaríngea. Mientras apoya la ventilación y la vía aérea de un niño, quizás tenga que despejarla. Esto puede incluir aspirar secreciones, sangre o vómito. Los dispositivos de aspiración pueden ser portátiles o fijos. Los de uso pediátrico deben tener reguladores de aspiración para minimizar el traumatismo en los tejidos. Se deberá disponer de puntas faríngeas semirrígidas y catéteres de varios tamaños. Las complicaciones producidas por la aspiración pueden incluir hipoxia, estimulación vagal, bradicardia, náuseas y vómitos, lesión en tejidos blandos y agitación, que pueden empeorar el estado cardiorrespiratorio del paciente. Para aspirar la orofaringe, inserte con cuidado el extremo distal de la sonda de aspiración en la orofaringe por encima de la lengua. Guíelo hasta la faringe posterior y aspire cubriendo la abertura lateral de la sonda. Al mismo tiempo, retire la sonda con un movimiento circular. Limite los intentos de aspiración a 10 segundos o menos. Así reducirá el riesgo de hipoxemia. Puede ventilar brevemente con oxígeno al 100% justo antes y después de cada intento de aspiración. Controle la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la apariencia clínica del niño durante la aspiración. En general, si se presenta bradicardia o la apariencia clínica empeora,
interrumpa la aspiración, administre oxígeno y ventile con bolsa mascarilla de ser necesario, hasta que la frecuencia cardíaca y la apariencia clínica se normalicen. Insertar una cánula orofaringea es otra intervención que deben conocer los profesionales de la salud. Se utiliza en pacientes inconscientes que no tienen reflejo nauseoso. Permite mantener la vía aérea permeable evitando que la lengua obstruya la abertura traqueal o la glotis. Bueno, una cánula orofaringea del tamaño correcto debe ir desde la comisura de la boca al ángulo de la mandíbula cuando la cánula se coloca junto al rostro. Si el dispositivo es muy grande, podría bloquear la vía aérea. Si es muy pequeño, la lengua podría obstruir la vía aérea. Una técnica para facilitar la inserción de la cánula orofaringea es usar un depresor lingual para apartar la lengua. La cánula orofaringea no debe usarse en niños conscientes que responden. Probablemente cause reflejo nauseoso y vómitos. A menudo una cánula orofaringea no dará soporte a la vía aérea y necesitará insertar un dispositivo avanzado. Por ejemplo, si hay dificultad con la ventilación con bolsa mascarilla, si el paciente tiene un compromiso real o potencial de la vía aérea, particularmente con tiempos de transporte largos o cuando hay que proteger la vía aérea. Los dispositivos avanzados para la vía aérea, como el tubo endotraqueal y la mascarilla laríngea, ofrecen muchas ventajas, que incluyen reducir el riesgo de aspiración e insuflación gástrica y evitar la interrupción de las compresiones torácicas para ventilar durante la RCP. Si se inserta un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea durante la RCP, hay que minimizar la frecuencia y duración de las interrupciones de las compresiones torácicas. Para la intubación, una vez que coloque correctamente el tubo, proporcione una ventilación cada 2 a 3 segundos, de forma asincrónica mientras administra compresiones torácicas sin interrupciones. Otro dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea es la mascarilla laríngea. Este dispositivo ofrece 2 ventajas claves. Se puede insertar sin visualizar directamente la glotis y se puede utilizar como dispositivo de rescate cuando no se puede lograr la intubación endotraqueal. Si se observa un deterioro repentino en un paciente con una vía aérea avanzada, podría deberse a una o varias complicaciones. Utilice la regla mnemotécnica DONE para recordarlas. El dispositivo podría haberse desplazado. Por ejemplo, el tubo endotraqueal puede desplazarse fuera de la tráquea o moverse hacia el bronquio principal derecho o izquierdo. Podría obstruirse por secreción, sangre, pus o un cuerpo extraño. El dispositivo podría torcerse y causar una obstrucción grave, sobre todo con un tubo endotraqueal pequeño. Un neumotórax suele producir una expansión torácica menor y ruidos respiratorios disminuidos en el lado afectado. Podría presentarse un deterioro repentino en la pulsioximetría. En casos graves pueden producirse hipotensión e incluso paro cardíaco. Rara vez ocurre, pero podría suceder que el equipo falle. Desconexión del oxígeno, fallo del suministro eléctrico al ventilador mecánico, avería de válvulas o fuga en la bolsa mascarilla o en el circuito. Los problemas respiratorios son las emergencias pediátricas más comunes. Por eso es esencial que entienda las características únicas de la vía aérea pediátrica y sepa cómo reconocer y manejar estas condiciones que ponen en riesgo la vida.